Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un refrigerio para el alma. Hoy lo estamos haciendo diferente. Hoy lo filmamos y bueno, y lo subimos. Hoy es un día muy especial y el tema de hoy va a ser muy especial. Justamente sobre lo que hoy se está celebrando, sobre lo que hoy muchos países celebran, que es el Día de los Reyes Magos, ¿sí? Donde los niños están con esa expectativa de recibir regalos y bueno, y la idea es hablar un poquito de quiénes eran esos sabios, esos magos que todo el mundo sabe, ¿verdad? Quiénes eran, de dónde provenían y bueno, y cuál fue su trabajo o su rol en cuanto a lo que es la Navidad, sí, que todos lo tenemos en nuestros pesebres vivientes, ahí en nuestros pesebres, bueno, y en nuestros pesebres vivientes también, los que estamos en la iglesia trabajando siempre, todos los años, excepto por todo el tema de la pandemia, hemos tenido nuestros pesebres vivientes donde los reyes hacen presente también, los reyes magos, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios por esas vidas y bueno, vamos a ver cuántos se conectan hoy, cuántos se van a contactar y bueno, y antes que nada queremos compartir con ustedes un clip musical, ¿sí? Un clip musical de uno de los grupos o bandas o dúos o solos, ¿no? Creo que es un dúo, Becac Music. Queremos presentar un video de Becac Music, ¿sí? Que ellos también nos prestaron su música para bendecirles. Ellos son de aquí de Montevideo, del Centro Cristiano del Cordón, del pastor Alexis Medina. Y bueno, ellos ahora nos van a deleitar con un videoclip, con una canción que se llama Eres mi esperanza. Eso es muy importante de saber que Jesús es nuestra esperanza. Adelante. Soñé con volver a construir. Que viste en mí para hacer, que viste en mí para volver a restituir. ¿Qué es lo que quieres de mí? Es lo que quieres de mí. ¿Qué me pides decir? Eres la esperanza para este mundo. Eres
bueno, ¿les gustó la canción? Sí, es hermoso. Es hermoso saber que Jesús es nuestra esperanza, ¿sí? Pero vamos a comenzar como comenzamos todas las noches, todas las tardes, en todos los refrigerios para el alma, con una oración. Queremos que todos también se puedan conectar y bueno, y que puedan mirar este tiempo tan especial que es el Día de Reyes, y que podamos disfrutar de lo que Dios hoy quiere hablar con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia y te damos gracias por este tiempo, pidiendo que tu Espíritu Santo sea sobre cada vida, que las personas que se van a conectar, Señor amado, tu mano de poder sea sobre sus vidas, que tú te puedas glorificar, Señor, y que ellos puedan sentir tu presencia, Padre. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, te ensalzamos y pedimos que tu Espíritu Santo sea obrando en este día. Te damos gracias, Padre, porque tú eres nuestro gran Dios, tú eres nuestro gran yo soy, y deseamos, Señor amado, tener este tiempo precioso para adorarte, para bendecirte y para glorificarte. Te damos gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, llegamos al tema, ¿sí? Bueno, queremos hablar un tema muy lindo, como siempre. Los refrigerios para el alma siempre tienen temas preciosos, pero este es muy especial. Justamente se refiere el título a quiénes fueron los famosos Reyes Magos. Hay muchos niños que siempre en esa expectativa, esa ilusión, ¿verdad? Los mayores a veces entramos en contarles a nuestros hijos que bueno, que los reyes, que aquí, que allá. Pero ellos tienen su propia biografía, ¿saben? Tienen también su propia historia. Y bueno, y son personas muy especiales que realmente, pese a no ser judíos en esa época, no ser hebreos, no pertenecer al pueblo hebreo, ellos tuvieron una particularidad y fue justamente el interés de saber dónde nacía el Mesías. Sí, vamos primeramente a leer aquí en Mateo 2, a ver si lo tienen por ahí. Yo estoy acá en la escalera de mi casa, de la casa pastoral más bien, disfrutando esta sombrita con este vientito fresco. Y bueno, quería compartir con ustedes esta palabra de Dios, ¿sí? Muy bien, dice así la palabra de Dios en el capítulo 2 de San Mateo, versículo 1 hasta el 10. Dice: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces le dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme en dónde está para que yo también vaya a adorarle. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente lo guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron, lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoros y le dieron regalos de oro, de incienso y de mirra. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Ahí viene la tradición de los regalos, ¿verdad? Ahí viene. En la Biblia no nos habla de los nombres de estos personajes, ¿sí? Y tampoco nos dice que eran 3 reyes, ¿no? Porque claro, hubieron regalos, dice, de oro, de incienso y de mirra. No sabemos
¿Cuántos cofres abrieron con todo eso? ¿Cuántos cofres abrieron? ¿Cuántas cosas abrieron? ¿Cuántos eran los magos, los sabios que habían llegado? ¿Sí? Hasta ese lugar. ¿Tá? Ellos llegaron y presentaron y le hicieron los regalos al Señor Jesús. ¿Sí? Algunas traducciones bíblicas, como en el caso de la que yo acabo de leer, no se les llama mago, sino que se les llama sabios. ¿Sí? Son los nombres que se les da. ¿Tá? El término mago viene del persa antiguo, ¿tá? Magus, ¿tá? Por mediación del griego magus y finalmente el latín, que también es magus, ¿sí? Muy bien, el sentido original de la palabra mago se refería a integrantes de unas tribus o de una élite, ¿sí? De sacerdotes, de científicos, de estudiosos, ¿sí? ¿Tá? Eso es muy importante. Los términos modernos se refiere al mago como aquel persona que hace trucos, que hace magia, que hace hechicerías muchas veces, ¿tá? Muchas veces practica la brujería. Bueno, no, pero estos magos que hablan son aquellos, estudiosos de las estrellas de la antigüedad. Recordemos que la astronomía y la astrología en las épocas antiguas de las primeras civilizaciones iba muy de la mano, ¿sí? Porque justamente era todo lo que era el estudio del espacio, de los astros, de los movimientos de los planetas, de los satélites naturales, como en el caso de la Luna, hasta que después la astronomía de la astrología se dividieron, porque uno estudia todo lo que es el movimiento y el descubrimiento de nuevos astros, de nuevos meteoros, de nuevos pueden ser vías lácteas, bueno, la Vía Láctea es la nuestra, pero que sí, todo lo que eran, planetas, soles, estrellas, el estudio de todas estas cosas, incluyendo los cometas, en fin. Pero la astrología ya habla de otra cosa, ya no se lo tiene como una ciencia, sino como algo antes de la ciencia, porque habla sobre los astros o los planetas o los satélites, la influencia sobre el ser humano. Y bueno, y nada más. Y de ahí ya se mezcla con algo de filosofías hindúes, filosofías, y bueno, y termina siendo el horóscopo y un montón de cosas. Ahí se termina ya a otro punto, ya más de adivinaciones, hechizarías y en fin, y más que la astronomía. Bueno, los magos estos, los sabios estos, eran astrónomos, estudiaban el movimiento de las estrellas, de los cuerpos celestes, ¿sí? Del espacio. Ellos eran estudiosos ya desde la época de las primeras civilizaciones, ¿sí? Como el Egipto, Mesopotamia, todo ahí donde nació las primeras civilizaciones del mundo. Allí ya hablaban de matemática, hablaban de geometría, hablaban de astronomía, ya se hacían todos esos estudios de ciencia, ¿sí? Bueno, no sabemos bien de qué países vinieron, pero sabemos que vinieron del Oriente. Oro, incienso y mirra, ¿sí? El tiempo de adoración de estos tres sabios sucedió ya cerca de los 2 años de nacimiento del Señor Jesús, ¿sí? O sea, no fue en el mismo pesebre que aparecieron los reyes. Los reyes, según lo que habla la Biblia, ellos aparecieron después, porque inclusive habla de que estaban en una casa. Lo leemos en Mateo, ¿sí? Por los conocimientos de estos personajes, ellos eran hombres respetables, ¿sí? Eran religiosos, científicos, podrían ser sacerdotes del Oriente, pero además de estudiar astronomía y su repercusión en la vida de los hombres, eran personajes que seguían la interpretación de las profecías acerca del nacimiento del Mesías. Se dice también que ellos podían provenir de aquellas civilizaciones, aquellos imperios, ¿no? Antiguos imperios como fue el imperio babilónico, los medos, los persas, donde los hebreos fueron llevados en cautiverio
cautiverio hacia esa nación de Babilonia, y cuando habían chicos como en el caso de Daniel y sus amigos, que eran muy inteligentes, tenían mucha sabiduría, ellos fueron llevados a esos lugares, a los palacios, a los templos, a esos lugares donde se estudiaba, ¿sí? Y probablemente se dice que, vamos a decir, las generaciones que fueron siguiendo comenzaron digamos, a saber de dónde venía esa profecía. Probablemente Daniel y los profetas que eran del cautiverio, como en el caso de Ezequiel, sabían de esas profecías, sabían que algún día vendría el Mesías, ¿sí? Y eso probablemente quedó estampado allí entre medio de todos esos sabios, esos magos, esos astrónomos, esos matemáticos, en fin, ¿verdad? Aquellos que estudiaban las estrellas. Entonces de ahí eso como que quedó implantado esa profecía, ¿no? Porque de otra manera, ¿cómo podían saberlo? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió? Eso pasó de generación a generación. Muchos estudios sobre este tema y la probabilidad de que podía haber pasado por esa cuestión, ¿sí? Por certeza de haber seguido la estrella hasta Belén, y por las descripciones de su trabajo de investigación, eran astrónomos. O sea, ya en ese poco tiempo donde se habló de ellos, ya se sabían y veíamos que eran personas que estudiaban todo lo que eran los cuerpos celestes. Bueno, acá vamos a la presentación de lo que eran los regalos: el oro, el incienso y la mirra. ¿Está? Acá justamente esto es lo que remarca que en la Navidad se hacen esos intercambios de regalos, ¿sí? Porque ellos llevaron el regalo al Mesías prometido, y el regalo más grande que nosotros pudimos obtener la humanidad fue justamente eso, a Jesús. Y ellos, los reyes, los magos, los sabios, pudieron reconocer esa cuestión, ¿sí? Muy bien, los sabios estudiaron bien las escrituras para identificar la estrella que sale de Jacob, profetizada en número 24:17. ¿Sí? Estudiaron el sistema solar, ellos eran astrónomos, para reconocer al Mesías y postrarse con humildad, ofreciendo sus regalos al rey de los judíos. ¿Sí? Esos personajes recibieron la pura revelación y el conocimiento de Dios. Así que ya el conocimiento de parte de Dios ya venía desde muy lejos. Le llevaron 3 regalos muy proféticos y muy significativos para Jesús. El oro significaba el reconocimiento de la deidad, de quién era Jesús. Él era Dios mismo, ¿sí? Él era Jesús, el Rey de Reyes, ¿sí? El incienso se usaba en actos de adoración, en actos de alabanza. El incensario se ponía como un humo, ¿verdad? Y un perfume de adoración a Dios y grato para nuestro Dios, ¿sí? Y la mirra era el ungüento que se usaba cuando moría alguien y se le frotaba con eso para perfumar el cuerpo, ¿sí? Inclusive los hebreos tenían la costumbre, en algunos casos encontraron momias judías hace muchos años, porque esa costumbre la adquirieron de los egipcios, ¿sí? Que ellos momificaban, ellos vendaban a sus muertos, los perfumaban, ¿sí? Con eso, ¿por qué? Porque de alguna manera representaba el sufrimiento que padecería nuestro Señor Jesucristo al final, ¿sí? Y bueno, ¿de dónde podrían estar viniendo? No se sabe, pero si ellos hablan del Oriente, estamos hablando del Medio Oriente para nosotros, el Oriente para los que están más al norte, provenían de los que hoy por hoy son los países, así como Irak, Irán, Arabia Saudita, de Emiratos, de Yemen, del Líbano, de Qatar, etc. De esa parte ellos venían. Por eso en el siglo V se los dibujó, se los personificó, representando las 3 razas de la tierra, ¿verdad? Y luego también representaron
digamos, los traían con camellos, con muchos regalos. Es muy probable que hayan llegado en camellos, es muy probable que ellos hayan llegado a Jesús en sus camellos, muy exuberantes. No venían solo esos reyes, probablemente venían esos sabios, quiero decir, esos magos, venían con toda su corte, ¿verdad? Con todas las personas que estaban con ellos, con sus sirvientes. Ellos serían un montón de personas que llegaban a ese lugar y bueno, y fueron quienes dieron los regalos a nuestro Señor. ¿Cómo tuvieron ellos conocimiento acerca del Mesías? Si ellos venían de ciudades paganas, ¿tá? De los antiguos babilónicos, antiguos medas, persas, árabes, los ismaelitas, vendrían de toda esa zona antigua. ¿Y por qué ese interés hacia nuestro Señor? Justamente lo que dije hoy, la vinculación entre el imperio babilónico e Israel. Daniel, cuando fue llevado a Babilonia, acuérdense, él allá por Daniel 1, del 1 al 6, acuérdense que allí él creció, fue preparado para el servicio del rey junto con los otros jóvenes hebreos, y es muy probable que estos magos eran descendientes de quienes entraron por Daniel y otros judíos del Dios de Israel y del Mesías prometido. Tal vez eran personas que se criaron junto con ellos ahí en esos lugares y se enteraron de esa profecía, y esa profecía siguió siendo de descendencia, ¿no? Hasta llegar al punto. Por eso ellos conocían. Se supone, ¿verdad? Hay muchos estudios. Yo estuve investigando, orando, por supuesto, pero estuve investigando en diferentes libros, y artículos sobre justamente quiénes eran esos magos, esos sabios, ¿sí? Pero me encantó porque ellos tenían una actitud muy significativa, tuvieron unas actitudes muy lindas, y bueno, me gustaría acá decirles cuáles fueron. Primero, ellos reconocieron a Jesús como el Rey de los judíos, ¿tá? O sea, reconocieron la deidad de Jesús, de dónde provenía, ¿sí? Segundo, la decisión plena de rendirse con su autoridad como reyes ante Jesús. Ellos reconocieron la superioridad de la autoridad de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Tercero, entendieron los tiempos y las señales divinas. Cuando ellos vieron esa famosa estrella de Belén, ¿sí? Esa estrella de Belén estuvo alumbrando aparentemente casi 2 años, se ve que se veía desde ese punto, ¿sí? La famosa conjunción que le hablan, que tuvimos hace unos días sobre Júpiter y Saturno. Bueno, acá no es lo mismo, hermanos, no es lo mismo, querido oyente o quien estás mirando a través de las redes. Mirar esa luminosidad en la época de Jesús, donde no había luz eléctrica, donde no había luz LED, donde no había nada. Allá se alumbraban con velas, se alumbraban con candelabros, ¿sí? Prácticamente el cielo era, el firmamento era muy perceptible y se podía ver con mucha mejor claridad. No es como ahora que las carreteras están iluminadas, todo, que no se puede ver casi las estrellas. En esa época se brillaría de una forma esplendorosa, aparte del lugar de donde ellos estaban, ¿verdad? Sabemos que desde diferentes lugares del mundo se veía de diferentes maneras. Acá nosotros solo vimos unos puntitos así brillantes y nada más, pero en otros lugares se vieron de forma muy, muy grandes, como las eclipses o como todo lo que son los eventos atmosféricos o celestes, ¿verdad? Bien, se gozaron en la cuarta parte, se gozaron cuando llegaron ahí. Ellos quedaron felices al haber conocido personalmente al Mesías. ¿Tá? Quinto, doblaron las rodillas ante él. ¿Se dan cuenta? Se humillaron delante del Señor. Gente rica, capaz que vestida muy ricamente, ¿sí? Vestida con mucho lujo. Los astrónomos eran personas muy importantes en la época, ¿sí? Se les tenía un respeto muy especial. Imagínense, se arrodillaron ahí en una casa que tal vez era muy humilde, donde estaba María con José.
donde estaba el taller de carpintería. Y ellos llegaron y vieron el niño y se arrodillaron, se humillaron ante Dios. Y por último, sexta parte, su adoración. Les abrieron sus tesoros, les dieron sus presentes, le dieron lo mejor que tenían, lo más rico para ellos, lo que ellos tenían de una manera muy especial, se lo brindaron a nuestro Dios. ¡Pah! ¡Qué lindo eso!, ¿verdad? ¡Qué cosa linda y qué acto más sublime el de los reyes, el de los magos en ese tiempo! ¿Sí? ¿Qué podemos aprender de estos grandes sabios? Ellos estudiaban, estaban atentos y reconocían las señales. Nosotros, ¿tenemos esa misma pasión por las Escrituras? ¿Estamos atentos a las señales de los tiempos? Se están viendo señales por todos lados, hace tiempo que se vienen viendo señales. Y esto de la pandemia es una señal que nadie la esperaba tal vez. Tal vez hubo alguna profecía por ahí, pero como que quedó medio ahí, ¿no? Pero esto es una señal de que el pueblo se tiene que despertar, de que el pueblo tiene que buscar a Dios. Reconocieron a Jesús y lo adoraron. Ahora nosotros, ¿nos damos cuenta del poder de Dios en nuestras vidas? ¿Le adoramos de corazón y le agradecemos por su obra en nosotros? Emprendieron un largo viaje que le debe de haber llevado días y días, tal vez meses, tal vez hasta un año podían haber demorado. Tal vez ellos salieron cuando Jesús nació en el pesebre y emprendieron ese viaje. Una vez que vieron esa estrella, se fueron. Las distancias eran muy grandes, tendrían que sortear, tal vez surfear desierto, tal vez lugares fríos, estepas, tal vez selva, tal vez mucho desierto. Tuvieron que, quién sabe cuánta cosa tuvieron que enfrentar, ladrones, de todo. Y sin embargo a ellos no les importó nada. Ellos llegaron en su largo viaje porque ellos tenían un deseo especial de conocer a Jesús. Ahora, nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad y seguridad por seguir a nuestro Dios, a nuestro Jesús. ¿Cuántos de nosotros cuando tuvimos la oportunidad de venir a la iglesia no lo hacíamos? Preferíamos irnos para otro lado y no veníamos a buscar de Dios, no veníamos a buscar palabra divina. Y ahora que no nos podemos congregar, ¿cuántos de nosotros están deseando que las iglesias se abran? Hoy es 6 de enero y estamos esperando a ver qué es lo que el gobierno dictamina. Está todo el mundo expectante, el mundo cristiano esperando. A ver, ¿nos dejarán abrir la iglesia? ¿Podremos abrir los cultos como antes? Muchas de nuestras iglesias este año no han podido trabajar con niños con toda la libertad que se trabaja con los niños. Gracias a Dios por algunas iglesias del interior que sí lo pudieron hacer. Pero los que vivimos más al sur y más cerca de lo que es la zona roja de la pandemia, lamentablemente no hemos podido trabajar tranquilos ni con los niños, ni con los jóvenes, ni con los adultos, ni con los de tercera edad, que son los de riesgo. Tampoco. Hemos tratado de pedirle a Dios la creatividad para poder trabajar. Ahora tú, como hijo, hija de Dios, no aprovechaste ese tiempo de congregarte. Ahora quién sabe cuándo volveremos a vernos personalmente. Solo Dios sabe, ¿sí? Anhelamos conocerle cada día más. Aprovechá que estás en tu casa para buscar a Dios, para buscarle más, para buscar su rostro, para salir de los problemas que se nos vienen. Se nos vienen tiempos difíciles y bueno, si le buscamos a Dios, con Dios podemos todo, ¿sí? Ellos le dieron regalos valiosos, no escatimaron en darle lo mejor para Él. Ahora nosotros, ¿damos libremente a Dios y a los que nos rodean? ¿Damos más valor a nuestra relación con Dios que a lo material? ¿O hacemos al revés? Es bueno estar reflexionando sobre esto. El único dato concreto que tenemos acerca de estos personajes, que es el que cuenta el evangelista, el resto fue aportado por la tradición cristiana, especialmente cuando habla de que
de que fueron 3, en realidad no se sabe si realmente fueron 3, simplemente se dice que sí, que los regalos muy representativos fueron 3, pero quién sabe si no le dieron más regalos, ¿sí? No se sabe, ¿tá? Entonces justamente la tradición nos dice que son 3 porque eran 3 los regalos, ¿tá? Bueno, no se habla de reyes magos, sino que se habla de sabios, se habla de personas científicas, de hombres que estudiaban las estrellas, ¿sí? Muy bien. Y bueno, nadie dijo que ellos eran reyes porque no había ningún reino, tal vez representaban alguna civilización, algún lugar, pero no eran reyes, ¿sí? El Evangelio simplemente dice que son magos según la Reina Valera, pero no porque ellos practicaban magia. En la antigüedad se llamaba magos a quienes eran estudiantes de ciencia, a los sabios, especialmente a los astrónomos, ¿sí? Que investigaban todo lo que era el curso de los astros. Pero qué importante la actitud que tuvieron estos reyes, qué importante lo que ellos dieron para Jesús. Que en este Día de Reyes, Día de Reyes Magos, como lo llamamos tradicionalmente, podamos tener en cuenta el trabajo y la actitud de estos personajes hacia lo que fue nuestro querido Señor Jesucristo. Que nosotros como hijos de Dios también tengamos esa actitud reverente hacia lo que es Jesucristo. Ellos tuvieron mucho más reverencia, tuvieron mucho más amor, reconocieron quién era Jesús y no eran judíos, no eran hebreos. Lamentablemente el pueblo judío no lo reconoció como tal. Y bueno, y gracias a ese precioso ejemplo de amor, ese ejemplo de sacrificio, ese ejemplo de lealtad y fidelidad, de gozo que tuvieron los reyes, no quedó desamparado, Dios les recompensó. Ellos creían que venía un Mesías, ellos creían que venía un Salvador, ellos lo sabían muy bien y por eso ellos dejaron la comodidad de sus laboratorios, de sus casas, de sus palacios, de los lugares donde ellos estudiaban y trabajaban, quién sabe, confortablemente, el palacio probablemente, y vinieron atravesando desiertos y un montón de otras adversidades para llegar al quien es el único y al que merece toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Que en este Día de Reyes tú puedas hacer como ellos, ¿sí? Leer la palabra de Dios y entender sus señales, reconocer a Jesús como el gran Salvador del mundo y adorarlo, y recibirlo y abrir tu corazón a Él. Dejar esa comodidad de estar el día entero sentados en casa mirando televisión y las redes sociales y poder tener ese tiempo para adorarle a Él, para glorificar a nuestro ser, ¿sí? Y darle el valor que Dios se merece. Porque cuando tenemos a Dios en nuestras vidas, las cosas se sufren, no vamos a decir que no, se pasan, pero se pasan con otra expectativa. Vale la pena tener a Dios en primer lugar. Que Dios les bendiga ricamente y nos vemos para la próxima.